Los voy a invitar ahora un ratito a que cierren los ojos. Cierren todos los ojos. Y quiero que ahora que tienen los ojos cerrados, vuelvan a ese momento en el que la imaginación era nuestro motor más potente, que es nuestra infancia. Quiero que se concentren en ese niño, niña, y le quiero preguntar a esa personita qué se imagina cuando piensan en un bombero. Quiero que piensen en cómo está vestido, en las cosas que hace ese bombero. Bueno, ya pueden ir abriendo los ojos de a poco y les voy a compartir lo que se imaginaba mi niña, ¿sí? Ella es Cris, es mi mamá, y ese fue el día en que ella se recibió como bombera voluntaria. Y esa niña que está ahí soy yo, a mis 7 años, descubriendo de a poco cómo se fusiona esa imaginación con la vida real. Nosotras en ese momento vivíamos a 2 cuadras del cuartel. Era un cuartel chiquito, con pocos bomberos. Así que de a poco empecé a pasar cada vez más tiempo en ese nuevo mundo. Por ejemplo, a mí en mi infancia me tocaba a veces dormir en el cuartel, así que la tráfico del cole me pasaba a buscar por allá. A veces mis niñeros eran otros bomberos cuando mi mamá estaba demorada en alguna intervención. Incluso me acuerdo una Navidad en particular que lo pasamos en la casa de mi tía y a mi mamá la llamaron un ratito antes de que se hagan las 12. Así que yo me quedé ahí a esperarla para poder abrir los regalos juntas. Como niña, para mí era fascinante imaginármela a mi mamá en ese mundo tan heroico, pero a medida que iba creciendo y que iba entrando en la adolescencia, Bomberos pasó a ser un reproche, porque la verdad que me molestaba tenerme que despertar porque le sonaba la radio por ir a alguna emergencia a la madrugada, o tenerla que esperar y atrasar la cena porque ella estaba en alguna intervención. Pero a pesar de estas molestias que a mí me presentaba Bomberos, para mí era mucho más importante la curiosidad. Yo quería entender por qué mi mamá había elegido este camino durante tantos años. Así que a los 19, cuando me invitan a formar parte del cuartel, yo no lo dudé. Y me presenté en mi primer clase. En esa primera clase descubrí que para ser bombero voluntario no alcanzan las ganas. Nosotros nos tenemos que capacitar durante 2 años antes de nuestra primera intervención. Y ahí en ese tiempo vas entendiendo que, claro, tenemos que estudiar mucho porque son muy distintos los escenarios que nos tocan intervenir, ¿no? Por ejemplo, seguramente nos vieron en algún accidente de tránsito, ¿no? Vieron nuestro móvil. Nuestro trabajo ahí no solamente es prevenir un posible incendio, sino que también ayudamos al servicio de emergencias si hace falta. Por lo tanto, tenemos que saber primeros auxilios. Y si tenemos una víctima atrapada, como en este caso, nosotros nos encargamos de sacarlo y si es necesario, tenemos que hasta saber cortar el auto. También seguramente nos vieron en noticias en donde tenemos que hacer rescates, ¿no? Como cuando alguien se pierde en la montaña o cuando alguien queda atrapado en un pozo, incluso cuando se cae un edificio. Y esto es porque como bomberos nos dedicamos también a la búsqueda y el rescate. Y nuestras prácticas tienen este nivel de complejidad. Y esto se los traigo un poco como para que tomemos noción, ¿no? Pero en realidad es mucho más lo que tenemos que aprender. También vas aprendiendo todo lo que pasa fuera de la emergencia, que pasamos mucho tiempo fuera de emergencias. Y en esos lapsos de tiempo, nosotros nos encargamos de mantener en orden todo nuestro cuartel y nuestro equipamiento. Nos encargamos de especializarnos en diferentes áreas
incluso de generar capacitaciones o eventos para poder recaudar fondos para nuestro propio cuartel. Y en ese tiempo empezás a compartir muchísimos espacios con un gran grupo humano. Este grupo humano, que está compuesto por personas de muchas edades y de distintas realidades, con el mismo objetivo, que es ayudar a la comunidad a la que pertenecemos. Bueno, en estos momentos yo ya estaba bastante cerca de recibirme y pensaba que cuando yo saliera en el móvil, todo se iba a resolver, que mi dotación iba a llegar, iba a apagar el fuego rápido, que nosotros íbamos a llegar a un accidente y íbamos a rescatar a todas las víctimas y que siempre íbamos a volver con el resultado esperado. Y a medida que fue pasando el tiempo y yo ya me recibí como bombera, me di cuenta de que eso no siempre es así. A veces, como bomberos, llegamos tarde, a veces como bomberos nos encontramos con un fuego muy grande o la situación nos excede. Y darse cuenta y llegar al cuartel sin haber logrado ese objetivo, para nosotros es muy doloroso. Pero de ese dolor fue cuando yo comprendí algo, que capaz ser bombero no siempre es apagar el incendio rápido, sino que es ser un puente entre la emergencia y la calma. Yo me di cuenta de esto cuando llegamos a las intervenciones y podía ver a la gente que cuando veía que nosotros estábamos llegando, respiraba más tranquila. Se acercaba a nosotros a contarnos lo que había pasado y se los notaba muchísimo más calmos. Entonces, mi consuelo de volver de estas intervenciones fue pensar en esto, ¿no? En que no siempre podíamos salvarlo todo, pero siempre, siempre podíamos estar. Y esa presencia, esa calma que trae el móvil rojo cuando llega una intervención, también salva. De esto yo me di cuenta en un incendio forestal. Como saben, en nuestra provincia los incendios forestales son un problema inmenso que nos atraviesa todos los años. Nuestra tarea en estos incendios es un poco de estrategia y nos enfocamos en los 3 principales factores que pueden predecir el comportamiento del fuego. Estos son la meteorología, la topografía y el combustible. Cuando estos 3 factores se alinean, el incendio se vuelve muy difícil de trabajar y uno de estos incendios incontrolables había llegado a la jurisdicción de mi cuartel. Trabajamos desde muy temprano hasta la madrugada intentando parar el avance. Trabajamos por muchísimas horas y en un minuto el fuego consumía todo ese trabajo. Para mí la frustración era enorme y cuando iba a mi casa a dormir un rato, cuando cerraba los ojos podía ver esta imagen. Podía ver la luz de la linterna reflejada en la mochila de mi compañero y el fuego de fondo. Era un cansancio enorme y no me estaba dando cuenta que entre medio de este caos se estaba formando algo mucho más grande. Lo empecé a notar esa mañana cuando yo llegué al cuartel y me encontré a mis vecinos, a personas de mi pueblo que llegaban con cajones de fruta o agua. Incluso nos ofrecían su maquinaria para que nosotros podamos extinguir el incendio. Cada una de estas personas nos daba las gracias o nos decía fuerza, chicos. Ya una vez que me encontraba en el cuartel, que me encontraba en el incendio, podía ver llegar a bomberos y otras fuerzas de toda la provincia con ganas de ayudarnos. No nos conocíamos entre todos, pero trabajábamos codo a codo como si hubiéramos entrenado juntos toda la vida. Y también estaba el trabajo que no se ve. Había miembros de mi cuartel y sus familias esperándonos con un plato de comida caliente, manteniendo en orden nuestro cuartel e incluso planificando la mejor técnica y la mejor ventana de oportunidad para que nosotros podamos extinguir ese incendio. Y así fue cuando pudimos, a través de todos estos gestos, atravesar el puente
entre el caos de un incendio forestal de magnitud a la calma de poderlo extinguir después de una semana. Durante esa semana yo pude descubrir cuál era mi motor dentro de Bomberos y la lección más valiosa que me dio hasta el día de hoy. Me di cuenta que ser bombero no es ser un héroe que llega a resolverlo todo, porque muchas veces no podemos hacerlo, sino que se trata de tejer y de ser parte de esta red que se sostiene mutuamente. Cada una de estas personas vestidas de naranja no podrían avanzar si no tuvieran este equipo y este sostén en su vida particular y en estas intervenciones. Así que para mí lo más importante que me dio Bomberos fue entender de que todos podemos ser un puente entre la emergencia y la calma, porque todos en algún momento necesitamos cruzar este puente y todos en algún momento podemos serlo para alguien más. Gracias.